Hola, buenas tardes. Una vez más con todos vosotros, vuestro amigo Valentín Núñez Rivero, aquí desde la Comunidad Valenciana, Burjasó. Las nuevas relaciones. Mi familia verdadera y espiritual. Vamos a dar, en primer lugar, una serie de datos. Este vídeo está basado en la lectura bíblica de Marcos 3, del 31 al 35, que dentro de un ratito pues lo leeré para todos vosotros. Aunque ahora es por la tarde, lo hice esta mañana, pero buenas tardes para todos. Damos por sentado que cuando leemos o escuchamos la palabra familia, nos vienen a la mente muchas cosas. Todos sabemos su significado concreto, eso espero. Aunque buscando en el Real Diccionario de la Lengua Española, pues me he encontrado con una serie de informaciones muy interesantes que quiero compartir con vosotros, si os parece bien. La palabra familia. En el apartado número 1 dice que familia es un grupo de personas emparentadas entre sí y que viven juntas. Bueno, digamos que es la familia consanguínea, la familia carnal. El punto número 2, ese conjunto de ascendientes o descendientes colaterales, pueden ser primos y otro tipo de familiares afines y de un mismo linaje. El tercer punto nos dice que familia, hijos o descendencia de una pareja. Pero hay parejas que están casados pero que no tienen familia. Bueno, ¿qué vamos a hacer? 4 dicen conjunto de personas, es un conjunto de personas que comparten alguna condición, alguna opinión o alguna tendencia o algún motivo. Eso también forma una familia. Como por ejemplo, pues toda la familia universitaria, en este caso, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, que estaban de enhorabuena. O sea, todos los conjuntos familiar universitario, pues estaban celebrando algún acontecimiento, dado gracias al apoyo y la colaboración de todos, más o menos. Digo todas estas cosas para que vayamos tomando nota de cuál es el verdadero fondo de este vídeo que quiero compartir con vosotros. El punto número 5 sería, pues una familia puede ser un conjunto de objetos pues que presentan características comunes que lo diferencian de otros. Podría ser la familia de los instrumentos de cuerda o de aire, por ejemplo. Una guitarra, un violín, un arpa, son instrumentos de cuerda. Los instrumentos de viento, pues puede ser un clarinete, una trompeta, un trombón, una armónica, por ejemplo. Y este punto número 6 es muy interesante. Dice que una familia puede ser también el cuerpo, un cuerpo de una orden monástica o religiosa o una comunidad religiosa, como puede ser, por ejemplo, la familia carmelita, los hermanos capuchinos, o también puede ser una comunidad cristiana, la iglesia esta o la otra, comunidad cristiana X, puntos suspensivos. O coloquialmente, pues un grupo de personas que se relacionan por amistad o por trato
personal. Bueno, amigos, he tomado solo estos 7 puntos. Hay muchos más, ¿no?, en el diccionario. Bueno, pero creo que estos 7 puntos, si están tomando nota, creo que son suficientes para lo que pretendemos en esta ocasión presentar y tratar de explicar, para que todos entendamos a cabalidad la función de la familia de Dios y los hermanos en Cristo. Estoy controlando un poco el tiempo. Me he bajado esta aplicación para poder hacer los vídeos vía online y luego poderlos archivar y repasar. Del idioma griego existen 3 palabras interrelacionadas que tienen que ver con la familia. La primera es eros, sensualidad, sexualidad, que vincula a 2 personas, en este caso un matrimonio, una pareja, hombre y mujer. Bíblicamente hablando, no puede ser de otra manera. Hay otros tipos de parejas, otros tipos de matrimonio, pero no vamos a entrar en debate sobre esos asuntos porque eso ahora mismo no nos compete. Bien. El segundo punto de los conceptos griegos es filial. La palabra filial o filis, que vincula a individuos y parientes de una misma familia consanguínea, etc. Y más importante, al menos para la hermandad cristiana, ágape, amor familiar, amor ágape. Vincula a todos los miembros de una misma familia espiritual o religiosa. Vamos a decir religiosa. Religar. Religión viene de la palabra religar, unir. A un conjunto de personas que las une con una misma visión, un mismo propósito, una doctrina, una fe y una esperanza. Esas son las nuevas relaciones físico y espirituales de las que trata este vídeo. Les recuerdo Marcos 3, 31 al 35. Es muy importante este pasaje de la Escritura para todos nosotros. Ahora, nuestra nueva relación familiar y espiritual es como la familia de Dios. Hijos engendrados de Dios por su Espíritu Palabra. Hermanos espirituales de Jesús Cristo. Discípulos que formamos la gran familia espiritual de Dios y de Cristo, como testigos y practicantes de una fe que una vez fue dada a los santos, según Judas 3. Es un texto que siempre tengo metido en mi cabecita y no quiero que se me olvide. Lo mismo que Josué 1:8. Con relación a Marcos 3, 31 al 35, esta historia bíblica, en el Nuevo Testamento la podemos ver también paralela en Mateo 12, 46-50 y Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. Vamos a leer Marcos 3, 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Yo me pregunto por qué se quedaron afuera. Y no, ¿será porque había mucha aglomeración de personas y no podían tener acceso a la casa donde estaba el Señor predicándoles? Lo dejo en el aire. Parecía que se había cortado. Una vez que se había ido un poco
la luz de la pantalla. Como dije, dejo en el aire la pregunta. El 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cristo está buscando una nueva relación de familia. Aunque tengamos nuestras familias humanas y carnales, esas no pueden ser obstáculo ni impedimento para poder entrar a formar parte de la gran familia de Dios en el nombre de Jesucristo. Y les recomiendo, al hilo de estos textos que he leído, la parábola del sembrador y las diferentes tierras. Que lean y estudien a cabalidad el capítulo 4 de Marcos, concretamente, repito, la parábola del sembrador y las distintas tierras en las cuales cae la semilla del sembrador, que es la palabra de Dios. Y ahí cabemos todos y estamos todos enmarcados para saber cada uno de nosotros qué clase de miembros somos dentro de la familia, ya sea humana, ya sea espiritual. Seas miembro físico o espiritual, en una familia carnal o en la familia espiritual y verdadera de Dios. ¿Qué clase de miembro soy? ¿Qué clase de miembro eres? ¿Qué haces? Y si estás siendo soporte al conjunto general de la familia, o si por el contrario eres una lacra y un estorbo, pues ¿para qué? Para el buen orden, desarrollo y equilibrio, seas de la familia carnal o espiritual, que es mucho más importante todavía. Y un detalle con respecto a Marcos 3, 31 al 35. Cristo jamás fue un miembro renegado contra su propia familia carnal. Algunos podrían pensarlo, yo no por lo menos. Y espero que ninguno de los que me esté escuchando tampoco. Partimos de la premisa de que la familia no es un invento humano. Fue en el principio el propósito de Dios Todopoderoso cuando vinieron a existir nuestros primeros padres, Adán y Eva. Los primeros humanos, según la Biblia, según el Génesis 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y gobernarla, sojuzgarla y señorear sobre todo lo que he creado, como señores responsables administrativos de mi creación. Somos administradores de los bienes que tenemos, del tipo que sea, y tenemos un día que dar cuenta de ello. Una pequeña cosa personal mía. Debo hacer constar que lo que estoy compartiendo con vosotros pues es fruto de mi entender personal y que mis experiencias son el fruto que me han llevado hasta el día de hoy
con mis errores y mis aciertos, y que de igual forma también todavía sigo siendo un miembro de una familia carnal, pero más importante aún, también soy miembro de una familia espiritual, los hermanos en Cristo, los discípulos de Jesús. Dentro de esa familia humana particular, yo, desde mi niñez, se me fueron introduciendo en mi mente y corazón muchas experiencias en tiempo real, usos y costumbres, una educación, una cultura, una fe religiosa, en este caso la católica. Pero desde muy jovencito, desde muy tierna y temprana edad, en mi fuero interno había muchas y variadas convulsiones, inquietudes espirituales. Este sentir tan personal mío, no recuerdo que jamás me lo hayan inculcado mis padres o cualquiera de mis hermanos naturales, carnales. Y nunca se hablaba en casa sobre estas cosas tan profundas o íntimas, ¿no? De la búsqueda interior de Dios. Yo sí tenía esas inquietudes desde bien jovencito, los recuerdo perfectamente. Si no, no estaría aquí ahora mismo hablando con vosotros por estos medios de comunicación. Voy a leerles el texto de Primera de Pedro 1, 17 al 21. Vayan tomando nota, hermanos. Vayan tomando nota. El 17 en adelante. Primera de Pedro. Y si invocáis por Padre, aquí ya estamos hablando de un Padre celestial y de una familia humana espiritual, engendrada del Espíritu Palabra de Dios. Los discípulos y hermanos de Jesucristo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, o sea, quiere decir que cada uno vamos a dar cuenta de nuestras obras, condúcete, Valentín, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, somos peregrinos en tierra de Satanás. Vamos, como Abraham, camino a la ciudad celestial. Por eso, los hermanos y discípulos de Jesús vivimos mediante un seguimiento, Lucas 9:23, un desarrollo, un crecimiento constante, una formación del carácter santo de Dios en el nombre de Jesús, tanto por dentro como por fuera. Sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual hemos recibido de nuestros padres. No quiere decir, ellos lo hicieron lo mejor que pudieron y lo mejor que supieron. Y yo, por lo menos, estoy muy agradecido al Padre y a la Madre que el Señor me concedió. Bendito sea su nombre. No con cosas corruptibles. No hemos sido rescatados con cosas corruptibles como oro o plata o esfuerzos personales, culturas, educación, religión, etcétera, etcétera. No. Hemos sido rescatados de esta vana manera de vivir, de las cosas carnales, mundanas, sino que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito sea el nombre del Señor. Este cordero ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, en la mente, en la presciencia de Dios, pero que fue manifestado aproximadamente hace 2000 y pico de años, en los postreros tiempos fueron en aquella época. Y ya han pasado, desde aquel entonces, 2000, ahora estamos en el 2018, unos cuantos miles de años. Y todo esto fue manifestado por amor a ti y a mí, por amor a nosotros. Tomen nota, hermanos y amigos, de Juan 6:44. Es un texto muy importante. Les invito a que lo estudien. Ya estamos acabando. Ya llevamos unos 20 minutos. Y seguimos. Mi familia verdadera y espiritual.
El 21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, mediante Cristo, quien la resucitó de los muertos y le ha dado gloria, majestad, para que nuestra fe, tu fe, la mía, y nuestra esperanza sean en Dios, no en las cosas de este mundo. Romanos 1:4 y Romanos 8:11. Tomen nota. Cristo fue resucitado entre los muertos y el Romano 8:11 dice que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros, aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora dentro de nosotros. Bendito sea Dios. Saber que es muy de vital y trascendente importancia porque hemos llegado a existir como seres humanos, porque la palabra familia no es una mera etiqueta religiosa, filosófica, idealista, romántica, sentimentalista, etc. Familia es mucho más que meros conceptos humanos, sociales o institucionales, vacíos, fríos y académicos, que se pueden convertir, hermanos, en meras metáforas sin trascendencia. Familia es más que un mero nombre, es un propósito, un fin y una trascendencia universal, porque procede, hermanos y amigos, desde el mismo centro de la bondad y de la mente espiritual y divina del único y verdadero Dios. Juan 17:3, primera de Timoteo 6:16. Esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús Cristo, el cual tú has enviado. Y primera de Timoteo 6:16, Pablo nos dice que el Dios inmortal e invisible es el único que tiene la inmortalidad y Él es el que la da a quien cree conveniente y se la merezca. Alabado sea el Señor. Bien, amigos, hermanos, pues por ahora vamos a concluir con esta primera reflexión sobre la familia tanto humana como espiritual. Seguiremos profundizando sobre este asunto próximamente, hermanos y amigos en Cristo. Conclusión de todo lo dicho hasta este momento, pues que hay una familia humana personal y una familia espiritual formada en la actualidad por seres humanos conformes al llamado y el propósito divino, la familia de Dios y hermanos y discípulos de Jesucristo. Un abrazo fraternal para todos. Valentín Núñez Rivero, vuestro amigo y siervo en la verdad una vez dada a los santos. Amén. Hasta la próxima. Hola, aquí estamos de nuevo. Les voy a presentar la segunda parte de el vídeo anterior que llevaba título y subtítulo. Mi familia verdadera y espiritual con respecto a las nuevas relaciones en el conjunto de hermanos en la Iglesia de Dios aquí en Burjasó, Valencia. No hace falta que me presente, ya me conocéis. Quien no lo sepa, pues particularmente puede preguntar. Lo confeccioné este mismo viernes de madrugada, la segunda parte de este vídeo. Las nuevas relaciones. Mi familia verdadera y espiritual, basada en Marcos 3, del 31 al 35.
Si sois tan amable, pues lo podéis leer cada uno de vosotros. Bien, hace una pequeña introducción, perdón, eh, como se fue confeccionando de madrugada esta segunda parte. Y comenzaba así en mis notas. Hola hermanos y amigos. Ahora mismo, cuando comienzo esta segunda parte del vídeo anteriormente presentado, bueno, mejor dicho, lo estoy escribiendo en ese momento de la madrugada. Pues para después presentarlo vosotros. Aquí está mi blog de notas para que sepáis más o menos cómo trabajo yo. Me gusta escribir un tema y luego compartirlo con vosotros de forma audiovisual. Era aproximadamente, cuando lo comencé, la 1 de la madrugada. 5 minutos, para ser exactos. Mi familia verdadera y espiritual. Tenemos la obligación moral, humana y espiritual de saber, como creyentes en Jesucristo, quién es verdaderamente, pues, nuestra familia verdadera dentro del plano o paradigma espiritual. Vamos a recordar, o recordamos, que familia no era un invento humano, como dije en el primer vídeo. Todo lo cual nos quiere advertir, y las estadísticas, hermanos y amigos, están llenas de rupturas familiares, divorcios, adulterios, fornicaciones, promiscuidad sexual, abusos de poder dentro de la misma familia, dentro de esos vínculos, de esos círculos familiares, violaciones, quebranto, abuso, falta de respeto a las libertades individuales de cada miembro de la familia, ya sea en un plano humano, carnal, familiar, y también ocurre, por desgracia, en un plano religioso y espiritual dentro de muchas comunidades de fe. Voy a decir comunidades de fe. No voy a referirme a ninguna denominación en concreto. Cada uno que averigüe en qué plano están cada uno de nosotros. ¿En qué plano estás tú? ¿En qué plano estoy yo? ¿Qué estamos haciendo como miembros de una familia, ya sea carnal o espiritual? Todo esto, hermano, es muy serio. Por eso el apóstol Pablo, en los capítulos 1 y 2 de Romanos, que voy a leer unos trazos, pues ahí lo pueden ustedes averiguar. Abortos y todo tipo de libertinaje. Cambios constantes en los patrones de conducta de cada individuo en particular, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dice la Biblia, amigos y hermanos, el mundo yace bajo el poder del maligno y como león rugiente anda al acecho para devorar al incauto y poco avezado. Esto es muy peligroso, hermanos. Es una advertencia de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Esto lo podemos leer en 1 de Juan 5:19, que dice así: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Cuidado, hermanos, esto es muy terrible. Y 1 de Pedro 5:8 y 9
que es más o menos lo que he comentado hace un momento, nos dice el apóstol que seamos sobrios y velad, que velemos, vigilantes, atalayas, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, como familia, debemos protegernos unos a otros, en espíritu y en verdad. Y el versículo 9 dice, al cual debemos resistir firmes en la fe, sabiendo, hermanos, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. La manada pequeña, Lucas 12:32. Queridos, carísimos hermanos, como dice la versión de Reina Valera de 1909, en el versículo 3 de Judas, hay que contender individualmente y como miembros de la familia de Dios, ardientemente, por la fe una vez dada a los santos. La manada pequeña. No temáis, manada pequeña, nos dice el Señor, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Alabado sea el Señor. Qué maravillosa promesa, hermanos. Somos la manada pequeña de Jesús, en medio de una generación perversa, maligna, amadores de sí mismo, sin afecto natural. Todo eso lo dice Romanos 1:2, el apóstol Pablo. Como dice en otra parte de la Biblia, e inventores de males. Todo eso está dentro de los capítulos 1 y 2 de Romanos. Pueden ustedes mismos comprobarlo. Romanos 1, 30 y 32. Esta es la situación del mundo desde los albores de la civilización, hermanos. El mundo y sus grupos familiares en todos los estratos de esta sociedad decadente, sin esperanza y sin el Padre y Dios. Viven como enfermos mentales, sin el espíritu de la verdad, del único y verdadero Dios del universo, hermanos. La paradoja de la vida. Hago mal para que me vengan bienes. Deshonestos y mortecinos son estos deseos y pensamientos. El mal solo se puede combatir con el bien, hermanos. No hay otra disyuntiva. ¿Queda claro? Romanos 1, 30 al 32, que es lo que le había comentado al principio, que les iba a leer. Así están el espíritu humanos, los espíritus humanos. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. La autoridad paterna y materna. Cuán terrible son estas realidades, hermanos. No las podemos negar y las estadísticas, amigos, no mienten. Las estadísticas no mienten, hermanos. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Que en su foro interno y en su conciencia, porque tenemos una conciencia y es la que nos acusa o nos justifica, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por aquí me están saliendo algunas cosas raras mientras estoy grabando. Las tengo que ir borrando. Si ven que a veces me distraigo, pues es causado por eso y porque a veces se va
la imagen. Y estoy aquí con el ratoncito, el mouse, pues tratando de controlar este asunto. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Les invito a que tomen nota de Primera de Juan 2, del 15 al 17, de la misma epístola, el capítulo 3, versículo 4, y de la misma epístola Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. La familia de Dios como una institución espiritual formada por seres humanos redimidos y limpiados por la sangre preciosa de nuestro bendito Jesús. Alabado sea su santo nombre. Bautizados por Jesús. Somos bautizados por Jesús. En su nombre. Por el poder de su espíritu palabra. Son el cuerpo humano y espiritual. La familia de Dios. La iglesia del Dios viviente, cuya piedra angular y cabeza representativa, por derecho, nuestro Señor y Salvador Jesús Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículos de 7 al 10. Vayan ustedes tomando notas, amigos, hermanos, por favor. La familia de Dios, esto lo voy a repetir mucho, mi familia, la familia verdadera y espiritual. Formada por seres humanos redimidos y perdonados, como he dicho anteriormente, por Dios el Padre. Gracias y por el sacrificio de expiación voluntaria y por amor de Cristo y por amor obediente a su Dios y Padre, el propósito de su voluntad es preparar un pueblo santo y espiritual. ¿Para qué? Para que adquiramos las riquezas de su gloria y ser coherederos con Cristo de los bienes venideros, bienes celestiales, y que podamos participar, disfrutar juntamente con Cristo de la naturaleza de Dios, nuestro Padre Celestial, y recibir como galardón póstumo el don de la vida eterna por pura gracia de Dios, hermanos. Por pura gracia de Dios. No por obras, sino por la gracia de Dios. Pero no quiere decir que al haber recibido esta gracia, este perdón, nosotros nos merezcamos algo. Pero tenemos que hacer obras. No para justificar nuestra salvación, sino para manifestar nuestro agradecimiento y buscar la gloria de Dios. Espero esté explicándome bien. Si hay alguna duda me podéis preguntar, por favor, si sois tan amables. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Versículo 7, de Primera de Juan 4, 7 al 10. Repito para que tomemos nota. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Nacer del Espíritu de Dios, como dice 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. Es nacido de Dios y conoce a Dios, porque es engendrado mediante su espíritu y palabra. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Pero no nos olvidemos que aparte de que Dios es amor, también es justicia.
y nosotros pagamos las consecuencias de nuestras injusticias. Pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea su nombre. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él, por medio de Él y gracias a Él. Bendito sea el Señor. En esto consiste el amor, hermanos. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y maldades. La sangre preciosa de Jesús nos limpia de todo pecado, nos reconcilia con Dios el Padre y podemos disfrutar del vínculo de la familia de Dios en estos momentos y a la segunda venida de Jesús. Maranata, ven Señor Jesús. Con esto y por esto, con todo respeto, amor, agradecimiento y en reconocimiento y exaltando la justicia de Dios para beneficio nuestro, alabamos en nuestros corazones y grabamos en nuestras mentes el recuerdo constante del amor y misericordia eterna de nuestro Padre Celestial por Jesús Cristo, nuestro Salvador y Señor. Bendito sea su santo nombre. ¿Qué dijo Jesús en una ocasión a sus primeros discípulos? Que ya no os llamaré siervos, sino amigos. Y como bien dice el Proverbio 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nuestro hermano mayor siempre está apoyándonos desde la presencia del Padre como nuestro sumo sacerdote. Pero ahora, Él le dijo a sus apóstoles, discípulos, que no los iba a dejar huérfanos, sino que Él enviaría un compañero, un consolador, un defensor, un guía, un maestro, que nos recordaría todas las cosas. La Santa Ruach de Dios, su Espíritu Santo. ¿Acaso vamos a ser, después de todo lo escuchado hasta ahora, como Caín cuando Dios le pregunta por su hermano Abel? ¿Qué de tu hermano Caín? ¿Dónde está? ¿Y qué contesta Caín? ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Entonces, ¿para qué existe la Iglesia de Dios? Somos guardianes, defensores de nuestros hermanos. Unidos en Espíritu Santo, como la familia de Dios, hermano. Estimulándonos al amor y a las buenas obras. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:48 nos dice Jesús en el Evangelio. Como familia de Dios, no podemos darnos el lujo de ser como Caín, en ningún momento y en ninguna circunstancia. O como esas personas que dice Pablo en Romano, tampoco podemos ser así, hermanos, implacables, sin misericordia, sin afecto natural, perversos, invertidos, cambiando el uso natural de las cosas, encendidos en malos deseos, avaricias, en desenfrenos, en lascivias, malos hábitos. Roguemos al Señor, hermanos, que nos ayude con su Santo Espíritu para apartarnos del pecado y la maldad de este mundo y vivamos como la verdadera familia de Dios. En el nombre de Jesús.
Alabado sea su santo nombre. Ya es tiempo de que nos levantemos del polvo, porque pronto está Jesús acá. Y tenemos que estar de pie y parados, poder escuchar sus benditas palabras, hermanos. Bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Naturalmente no podemos olvidarnos que seguimos viviendo en una naturaleza humana de pecado. Eso Cristo no lo crucificó en el Gólgota. Nos perdonó los pecados el Padre en el nombre de Jesús. Pero tenemos que luchar cada día, vencer el yo personal, la carne, como decía Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, mi Rey, mi Señor, que con la carne estoy vendido al pecado, pero con la mente sirvo a la ley de Dios. Gloria al Padre. Pero debemos amortiguar nuestra naturaleza humana de pecado, repito, y aprender a vivir, hermanos, en el Espíritu de Dios. Ya queda poco. Ténganme paciencia. Si realmente queremos aprender de Dios y vivir en verdadera confraternidad, en espíritu y en verdad, todos aquellos que hemos querido en el bendito Jesús. Mi familia verdadera y espiritual, qué gran responsabilidad, hermanos. La unidad familiar, tanto en lo humano y carnal como en lo físico espiritual, es el mejor acicate para luchar contra los enemigos de nuestras vidas personales. El maligno, que el Eterno lo reprenda en el nombre de Jesús. Podemos navegar contracorriente, pero si estamos unidos, apoyados y fortalecidos en el poder de la verdad y de la constante presencia del Espíritu Santo de Dios. Y por supuesto, ninguno debe minimizar el esfuerzo y la obra personal de cualquier miembro en la gran comunidad de Dios, su iglesia, la familia de Dios. Hermanos de la fe de Cristo y hermanos espirituales de la fe en Cristo. Voy a puntualizar. Fe de Cristo, la que nos mostró con su fiel ejemplo de fe obediente al Padre y su Dios. Y fe en Cristo no es cualquier fe, por mucho que se diga cristiana o de otra índole, sino fe y obediencia al Cristo verdadero, bíblico, el que nos presenta la palabra de Dios. Con respecto a lo que dije hace un momento, que no podemos minimizar el trabajo y la devoción de otros hermanos y la fe demostrada, porque obras son amores y no buenas razones. Por eso el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice así: Así que, hermanos míos, amados, carísimos hermanos, como decía Judas, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, por muy mínimo que sea, conforme a tu fe te sea hecho. Y como familia de Dios, físico, espiritual, y también como nos dice Pedro Apóstol, seamos buenos administradores conforme a los dones, talentos, capacidades que cada uno tiene en lo natural y humano y en lo que hemos recibido de Dios, para trabajar como familia,
como hermanos en Cristo. Nunca escondamos en la tierra baldía la mina que se nos ha dado por gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10 es lo que estamos hablando. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es multiforme, a cada uno nos da conforme a nuestras capacidades naturales y humanas. Porque el Padre no hace acepción de personas. Acordaos de la parábola de los obreros de la viña del Señor. Unos fueron llamados a primera hora, otros a media mañana, media tarde, y uno llegó en la última hora. Pero a todos y cada uno de ellos, hayan trabajado desde la primera hora o el último, a todos se le ofreció la misma gracia, el mismo sueldo, el mismo regalo. Un denario. Un denario representativo de la salvación que hemos recibido en Cristo, cada uno de nosotros. El salario de cada uno fue el mismo, repito. Por tanto, evitemos las envidias, las repulsas y las críticas mordaces, porque estaríamos ofendiendo a Dios y su gracia y su perdón, su misericordia y su justicia. Ya me quedan unos minutos nada más. Repito, mi familia verdadera y espiritual. Repetimos, somos la gran familia de Dios, columna y baluarte de la verdad recibida una vez los santos. Judas 3. Nadie es más que nadie, todos somos hijos de un mismo Padre y Dios. Y Jesucristo es el primogénito de la nueva creación espiritual. Maravilloso. Nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, nuestro intercesor delante del Padre. Nuestro hermano mayor en esta preciosa familia espiritual de naturaleza venida de Dios. Por naturaleza somos engendrados del Espíritu de Dios y somos partícipes, cada uno de nosotros, de ese don, esa naturaleza del Padre, por su infinita bondad y misericordia. Pero que ya en Cristo la estamos disfrutando por fe obediente en esos lugares celestiales, en espíritu y en verdad, como dijo Jesús a la samaritana en el pozo de Jacob. Ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén adoraréis al Padre en espíritu y en verdad. Es interiormente. Espero que me esté explicando correctamente. Para terminar, hermanos, les invito a que leamos juntos Filipenses 1:6, que es lo que está haciendo nuestro Padre Celestial, con nuestra esperanza, con nuestra salvación y con nuestro testimonio diario. Que nos dice así el apóstol: estamos persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de la venida de Jesucristo. Firmes y adelante, al unísono, como la Iglesia y familia de Dios Padre, y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro estandarte, nuestro adalid, el capitán de nuestra fe bíblica. Amén. Un abrazo fraternal para todos, siempre. Valentín. Amén y amén. Muchísimas gracias.